Hola, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos de nuevo, como la primera vez, con la intención de practicar en este vídeo varios ejercicios de Qigong, con la mente bien centrada en sentir la vida en cada célula del cuerpo, de sentir todo, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a abrir las piernas al ancho de los hombros, de las caderas, más o menos. Y vamos a, de momento, comenzamos, según de tiempo el vídeo, haremos más o menos ejercicios de Qigong. Comenzamos trabajando el estiramiento de meridiano de pulmón, ¿vale? Pero lo vamos a hacer caminando lentamente hacia el ejercicio, no de golpe. El otro día preguntabais por dónde estaba el gran maestro, pues aquí lo tenéis. Vale, comenzamos ya. Y simplemente, primero que comenzar, vamos a escuchar sensaciones del cuerpo. Si hay algún tipo de tensión innecesaria, la vamos a soltar. Hundimos bien los hombros, revisamos la postura, rostro relajado. Vaciamos también un poquito la mente, centrándola en el aquí, en el ahora. Observamos la respiración natural. Y comenzamos haciendo simplemente lo siguiente. Vamos a ascender con los hombros un poquito hacia adelante sin forzar y vamos a descender por detrás, abriendo un poquito hacia detrás. Quiere decir un movimiento circular de los hombros, descongestionante. Repetimos solo eso. Inspiramos al ascender y soltamos y relajamos descendiendo. Vamos a repetir mucho, por lo tanto me gustaría que te centres en sentir el movimiento, cada sensación en tu propio cuerpo, en tu propia experiencia. ¿Hasta dónde llega el movimiento? ¿Hasta dónde lo percibes? Escucha. Inspiramos al ascender y soltamos y relajamos descendiendo. Este será el inicio del estiramiento de pulmón, pero de momento no vamos más allá, nos centramos en la escucha. Repetimos 10 veces más. Al descender también me asiento y relajo hacia la tierra. Impulso desde los pies y suelto y relajo. Impulso desde los pies y suelto y relajo. El gato no lo hace porque ya está harto, lleva toda la mañana haciéndolo y ahora descansa. 3 veces más. Suelto y vacío hacia la tierra. Inspiro y asciendo. Disfruta lo que haces, El movimiento está en los hombros, no en los brazos. Los brazos no se levantan. Es el movimiento desde los hombros. Una última vez. Paramos y observamos sensaciones de todo el cuerpo, pero especialmente en la zona trabajada. Dejamos relajar los brazos a los lados o en el Dantian, como prefiráis. ¿Vale? Las manos muy relajadas. Relaja los dedos. Las manos más sensibles a apreciar, a sentir el aire como si fuera agua. Las palmas se van a mirar entre ellas. Cada una en su distancia natural. Se miran entre ellas. Ponemos las manos a los costados. Bien caídos los brazos. Imaginamos que hay un hilo que va a estirar de los dedos pulgares hacia arriba. Por lo tanto voy a ascender sin esfuerzo, como un hilo que me estira de los dos pulgares a la vez. Asciende sin esfuerzo, me estiran de los pulgares, de los dedos gordos, como máximo hasta el nivel de los hombros. Y vuelvo a relajar. Suelto y relajo. Recuerda muy relajadas las manos, como conectadas entre ellas. Repetimos muchas veces intentando
percibir esa sensación como si nos estiran de 2 hilos de los pulgares hacia arriba y vaciamos y relajamos de nuevo. Los brazos como flotando. Repetir. Imagina que te estiran, te elevan los brazos, por tanto asciende sin esfuerzo, ligereza. Y vuelvo a relajar. Repetimos. Será ideal si acompasamos el movimiento a la respiración natural. Si no es natural, como surja, ¿eh? No te fijes en la respiración si no es natural. Simplemente hazlo. Me estiran de los pulgares y suelto y relajo y voy como acariciando el aire. Las manos entre sí, como conectadas. 10 veces más conmigo en silencio. Tres veces más. Me estiran de los pulgares, ascender como flotando los brazos, muy relajados, muy sensibles, y vaciar y hundir a la tierra. Y cada vez que vacío, suelto tensión innecesaria del cuerpo, pero también vacío mente. Suelto todo signo de tensión. Observamos sensaciones y cambios, manos al dantien o a los costados, como prefiráis. Como habiendo tocado el aire, ¿eh? Como habiendo descubierto con curiosidad, con sensibilidad. Vale, vamos a juntar los dos movimientos que hemos hecho, por tanto, inspiro, movimiento circular con los hombros, no los brazos. Suelto y relajo y al hundir me estiran de los dedos pulgares. Aprendemos hasta aquí y vamos a repetir. Me estiran de los pulgares y descendemos como antes. Suave y relajado, conectada a las manos. 5 veces más. Tu propia experiencia, percibe todo. Descubre la vida en cada sensación del ejercicio. Sin forzar. Hombros bien hundidos, codos un poquito flexionados, manos relajadas. 2 veces más. Inspiro, suelto y relajo. Inspiro, sin esfuerzo, me estiran de los pulgares. Suelto y relajo, una última vez.
Observa sensaciones en la espalda, las escápulas, me estiran de los pulgares. Continuamos caminando hacia el ejercicio, comenzamos igual. Vale, y cuando llegamos con las manos al nivel de los hombros, las palmas giran suavemente, palmas hacia el cielo. De aquí, suavemente, como un ofrecimiento, relajado, sensible, como absorbiendo la energía del cielo, del instante. Y a partir de aquí, igualmente, eso que imaginábamos, que nos estiran de los pulgares, meridiano de pulmón, palmas hacia arriba, nos siguen estirando de los pulgares, pero esta vez para abrir hacia los costados y abrir bien toda la zona del pecho, pulmones, corazón. Descendemos y repetimos, enlazamos con este último paso que hemos dado. Inspiro, suelto y relajo. Me estiran de los pulgares, los hilos hacia el cielo, con suavidad. Haz el ejercicio con mucha suavidad, hasta el nivel de los hombros. Suavemente, como un ofrecimiento, palmas al cielo. Me siguen estirando de los dedos pulgares. Abro bien el pecho. Libero los pulmones. Estiramiento de pulmones. Liberando toda la zona emocional de pulmones, corazón. Sería interesante que despertáramos aquí también la sonrisa interior como una apertura, apertura de pulmones, de corazón, pero también interna, de sonrisa interior. Sonríe sin miedo a la vida. Apertura interna. Y ahora sí volvemos a relajar. Repetimos. Trabajando, por tanto, lo físico, pero también lo interno, lo emocional. Inspiro, suelto y relajo. Lento y suave, sin esfuerzo, natural. Como un ofrecimiento, me estiran de los pulgares. Abro, libero. Encuentra placer en liberar ahí el pecho, los pulmones. Sonríe. Apertura interna, sin miedo a la vida. Relajo. Repetimos varias veces. Observa tu propia experiencia. Inspiro, movimiento circular de los hombros, hundo y relajo. Me estiran de los pulgares, voy tocando, acariciando el aire, las manos como conectadas entre sí, como un ofrecimiento al cielo. Palmas al cielo. Me estiran de los pulgares, abriendo hacia detrás, liberando todo el pecho, pulmones, corazón. Sonrisa interior, apertura interna. Siéntela, céntrate en encontrarte, en sentirte, sonrisa interior. Y solo entonces, cuando te hayas sentido, encontrado en tu sonrisa interior, relaja. Date el tiempo que necesites a cada parte del ejercicio, haz lo tuyo. Extiendo palmas hacia arriba, abrir. Suave, las manos como si estuvieran en el agua, flotando en el agua, flotando en el agua, flotando en el agua. Sonrisa interior, liberar bien pulmones, corazón, toda la zona emocional del pecho y relajar una última vez. Parece que el gran maestro lo ve bien. 2 veces más. Las manos como flotando en el agua, me estiran de los pulgares. Sonríe. Expansión interna también. Relajo, una última vez. Inspiro. Suelto y relajo. Me estiran de los pulgares. Ascender sin esfuerzo, las manos conectadas, tocando como una pelota entre las manos. Ofrecimiento al cielo. Relaja. Me estiran de los pulgares. Ya comienzo a sonreír, 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 apertura. Vale, vamos a añadir una cosita. A partir de aquí,
como si tuviera una pelota encima de cada mano, un mundo con esa pelota. Una vez estoy abajo con esa pelota, la voy a envolver. La envuelvo, pongo las palmas hacia abajo, hombros bien hundidos y la presiono, hundo a la tierra. Y ahí completaríamos el movimiento que vamos a repetir muchas veces, intentando cada vez hacerlo más natural, menos forzado, más sentido, más libre. Desarrolla la sonrisa, la expresión interna, como una pelota encima de cada mano, hundo, la envuelvo, palmas hacia abajo y la presiono y relajo. Las manos, los brazos como dos alas ligeras. Repetimos varias veces, sintiendo lo que hacemos. Flujo de energía por el ejercicio como un río, continuo. Sonrío sin miedo a la vida. Hundo con una pelota encima de cada mano, las envuelvo, las presiono. Hundo y relajo. Hundo y relajo. Repetimos conmigo en silencio. Tu propia experiencia, ¿eh? Siento el ejercicio. Cada ejercicio de Qigong, para que tenga un efecto, para tomar conciencia, para poderlo, al practicar, al repetir, hacerlo más libre, más sensible, hay que repetirlo, ¿eh? No es algo racional, que ya me lo sé, o eso creo, y lo dejo. Todo lo contrario, practica, practica, practica. Y al practicar encontrarás. No hay lugar de llegada sin práctica, ¿eh? Cada ejercicio como mínimo 10 veces. Si tienes tiempo y si no, una lenta bien disfrutada. Repetimos. Cinco veces más. Con el tiempo de práctica
más allá del límite de tu mente, de decir esto estoy repitiendo, esto no lo entiendo, un paso más allá. Te darás cuenta que trabajamos el físico, la energía, como no, pero también valores internos, la fortaleza interior, la paciencia, la perseverancia, etcétera. Cosas que te van a ir muy bien para la vida. Y para ver si a poco trabajamos todo ello, mira por dónde. Vamos a hacerlo 10 veces más, conmigo en silencio. Cinco veces más. Intentando que el ejercicio cada vez fluya más natural, con menos esfuerzo, como agua que fluye. Impulso de los pies. Vacíate en el movimiento. Tres veces más.
Una vez más, como la primera. Recoger 3 veces el chi, la energía vital. Absorber al inspirar a través de las manos la energía de la naturaleza y llevarla hacia el interior a través de la cabeza, experimentando la energía como si fuera una ducha interior. Dirigir cada gota curativa de energía nueva hacia la profundidad de los tejidos, de los huesos, de los órganos, de las células, del microcosmos interno. 3 veces más, y esta vez, si te apetece, al descender, acariciar limpiando con las manos la cabeza, el rostro y la parte anterior del cuerpo. Y si no, por delante. En un proceso de regulación interna, absorber lo nuevo y drenar y soltar lo gastado hacia la tierra, soltar cualquier signo de bloqueo, de tensión innecesaria. Una vez más, soltando el aire con sonido por la boca, sacar también el exceso de fuego emocional fuera del cuerpo para que no te dañe. Y unos instantes, parar, sonreír, respirar la vida, apreciarla, aquí y ahora. Mirada interior. Un poquito mirada interior, no mirada a la pantalla, mirada interior. Manteniendo a poder ser la sonrisa como un mensaje que enviamos a la mente de que todo va bien y la mente responde a esos estímulos. De manera que podemos elegir, podemos hacer cosas por mejorar la vida. Podemos elegir hacer por mejorar. Y cuando no hacemos, estamos eligiendo no hacer. Vale, abrimos los ojos, soltamos un poquito brazos y piernas. Quiero daros las gracias por vuestros agradecimientos hacia los vídeos. Estoy muy contenta de que hayan servido para acompañaros estos días a mejorar. Me he dado cuenta, porque algunas clases presenciales ya han vuelto, me he dado cuenta y estoy muy feliz, y eso no se paga con nada, ni con abrazos ni siquiera, ni con dinero ni con abrazos, eso es impagable, es infinito, que he podido despertar en vosotros, en vosotras, mi pasión, la pasión, el amor por el Tai Chi, por el Qigong, por el camino, y por tanto la agradecida soy yo. Gracias por estar ahí, y los vídeos continuarán seguramente hasta fin de mes, cuando podamos cambiar todos, todas, cuando todos, todas tengamos la posibilidad, si queremos, de poder volver a clases presenciales, ¿vale? Hasta entonces, gracias por estar ahí, y lo dicho, la agradecida soy yo de corazón. Sí, sí.